Es momento de entrevista en BTV Noticias. Continuamos con un tema que abordábamos en el bloque anterior, que tiene que ver con el consumo problemático de drogas, y ya recibimos a la médica toxicóloga, presidenta además de la Sociedad de Médicos Toxicólogos del Uruguay, especialista de la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas. Hablamos de la doctora Alba Negrín. Bienvenida, ¿cómo le va? Un gusto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Seguimos con un tema que hablábamos con Gabriel Pereira hace instantes, tiene que ver con un déficit en las camas de atención a aquellas personas que quieren rehabilitarse del consumo de drogas, y consideramos que esta situación obviamente genera preocupación, y si no hay camas disponibles, si la atención no es la que se necesita, ¿qué pasa? ¿Quedan cientos por el camino en vías de rehabilitación? Bueno, creo que eso no es totalmente... no es correcta esa premisa, sino que más bien creo que hay que pensar que cuando uno piensa en las dependencias a sustancias químicas, se tratan de problemas sanitarios, sí, pero que admiten diversas miradas. La dependencia y el abuso son solo una faceta del riesgo y del daño sanitario. Entonces, es un problema que es crónico, que es recidivante y que altera la calidad de vida de los usuarios de drogas. Sin duda que cuando se llegan a las fases de uso problemático hay una afectación de la calidad de vida que puede afectar diversas áreas, ¿no? Cuando decimos no que hay solo al paciente involucrado, digamos. No, claro, y cuando hay un consumo problemático siempre se habla que hay una afectación o del área sanitaria de esa persona, o del área relacional familiar, o también de que puede tener problemas judiciales o jurídicos, y que puede haber también problemas vinculados al trabajo. Y ese es algo muy importante que no hay que soslayar nunca cuando hay un usuario de drogas, porque en el trabajo, quien consume sustancias produce un montón de problemas en el flujo del trabajo, entre ellos el ausentismo laboral, la mayor tasa de accidentes. Es decir, el consumo de sustancias es algo como transversal, que afecta a un número de personas de diversas maneras. La dependencia y el abuso es solo una parte. Y cuando uno habla de camas de internación, de rehabilitación, estamos hablando solo de esa pequeña parte, porque hay una gama muy amplia de manifestaciones o de elementos que hay que abordar cuando uno aborda integralmente a un consumidor. Gabriel decía hace instantes, es mayor la oferta que la demanda respecto a lo que se está haciendo, pero no tiene que ver entonces con una internación del adicto. Hay otros tratamientos que se pueden llevar a cabo, el ambulatorio mencionábamos hace instantes. Los tratamientos ambulatorios son muy importantes. Está estudiado internacionalmente que más del 85% de los casos de consumo de sustancias con un perfil de abuso y dependencia se pueden abordar en forma ambulatoria. La sustancia más consumida en nuestro país, que genera más personas dependientes, es el alcohol. En nuestro país hay personas con uso problemático de alcohol. Socialmente aceptado. Hay casi 240.000 personas. Lo que pasa es que a las personas que tienen problemas con el alcohol no los vemos por la calle. Entonces es una cuestión también de cómo uno y qué es lo que vemos cuando vemos algunas cosas. La mayor parte de los consumos problemáticos de sustancias se pueden abordar en condiciones de consultas ambulatorias. Eso está previsto por la ley del Sistema Nacional, que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, también en la Ley de Salud Mental, que es una ley bastante nueva, que no ha sido completamente aplicada todavía. ¿Por qué? Por falta de recursos. Y entonces, claro, creo que hay cosas que sí que son mejorables, y que es, por ejemplo, hacer que algunas cosas que están exigidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud se cumplan, que sean
unidades de tratamiento ambulatorio más integradas con distintos gama de personal sanitario. Por ejemplo, una mayor dotación de psicólogos, obviamente también de agentes de salud, como agentes de salud mental, los psicólogos y los psiquiatras infantiles. Y como el uso problemático de sustancias afecta la conducta de las personas, es allí donde se puede transformar en un problema también de salud mental, o que existe previamente lo que se llama una comorbilidad psiquiátrica, que, que allí hay una asociación con problemas psiquiátricos. Pero también, como médicos toxicólogos, ¿dónde entra el médico toxicólogo? Acá. Sí. Porque el médico toxicólogo en realidad es quien atiende problemas de salud que están vinculados a las sustancias químicas. Las sustancias químicas pueden ser diversas. Pueden ser medicamentos, pueden ser drogas, como en este caso, venenos naturales. Es decir, eso es el área, la materia de intervención de un médico toxicólogo. Entonces, en esta gama de sustancias químicas tan amplias que hay más de 100.000 sustancias químicas de uso corriente y cotidiano en nuestra vida, y hay posibilidades de intoxicaciones agudas, crónicas. Entonces, ¿cómo es que entra el médico toxicólogo en el área de las drogas de abuso? Es porque justamente el agente etiológico que causa, o sea, el agente causal de estos problemas son sustancias químicas y su disponibilidad. La peligrosidad de las sustancias químicas siempre está presente. Uno depende a qué dosis se use, qué sustancia química, cómo se produce, porque evidentemente el riesgo del alcohol, las bebidas alcohólicas sabemos que son producidas en nuestro país industrialmente, que son sustancias que están con una producción adecuada, pero sabemos que el alcohol es la principal sustancia química que genera dependencia, que es consumida en nuestra sociedad. Dos preguntas rapidito que tengo que hacer antes del final. Sí. ¿Cuáles son los tipos de drogas que son más difíciles que logran rehabilitación del adicto? Y luego el post-tratamiento, porque hablabas de muchas cosas que quedan por hacer aún y también de recursos humanos que están faltando. Esas dos preguntas sobre el final. Yo creo que para la dotación, o sea, que hay que hacer algunas reformas, sí, por ejemplo, de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que hay que incluir fuertemente a otros profesionales para algunas herramientas de internación. Pero, por ejemplo, un consumidor de drogas se puede internar para desintoxicarse y para eso no se precisan camas especializadas. De hecho, por ejemplo, la experiencia clínica que tenemos muchos toxicólogos es que hemos venido trabajando en el hospital universitario, en el hospital de clínicas, donde personas que entran por un problema de salud vinculado con el consumo de drogas, que entran por un accidente de tránsito, que entran por una paliza que hayan recibido, que entran por una herida de bala, se les brinda la posibilidad de hacer una desintoxicación dentro de un hospital de tercer nivel y que es la posibilidad de que dejen de consumir de ahí para adelante. Entonces, yo lo que creo es que más bien los profesionales de la salud de segundo y tercer nivel deben pensar algunas oportunidades donde tienen a un usuario de drogas dentro de un hospital, pensarlo como una oportunidad de ofrecerles un proceso de rehabilitación. Y de estos procesos de rehabilitación, la mayoría, internacionalmente está demostrado, se pueden realizar en sistemas ambulatorios. Si bien Uruguay tiene... Con tratamiento y seguimiento. Con tratamiento y seguimiento, diagnóstico, con un tratamiento permanente, porque hay problemas de salud que nos acompañan toda la vida. Y las drogas más consumidas acá en nuestro país, las más complejas para hacer un proceso de rehabilitación. Exacto. Y una de las más complejas, de nuevo, es el alcohol. También la cocaína, también la pasta base, pero muchas cosas del consumo de alcohol. Muchas personas que consumen alcohol no quedan expuestas porque socialmente permanecen en su casa, permanecen en su domicilio, no están en la calle como de repente los consumidores de pasta, que son una población muchísimo menor. Es decir, es verdad que se suman en la integralidad de la persona otros muchísimos factores
que son complejos y que repercuten a la hora de la rehabilitación. Eso es lo que más o menos tenemos como pensado. Y en el sector público es verdad que hay esas camas, pero esas camas no son, es decir, son camas donde las personas rotan. O sea, primero creo que habría que pensar en todas las camas del Sistema Nacional Integrado de Salud con el personal correspondiente, enfermeros, licenciados en enfermería, médicos toxicólogos, el psiquiatra, los psicólogos y asistentes sociales. Es decir, son grandes equipos cuando uno quiere hacer un proceso de rehabilitación que sea o que inicie dentro de un hospital general y que continúe en unidades especializadas. Bien, doctora, mucho por hablar, mucho favor. por informarnos. Estamos a las y por órdenes. saber de cómo funciona el sistema aquí en nuestro país. Muchísimas Ha sido muy gracias. amable, gracias por estar en BTV Noticias. Bueno, muchas gracias.